Tito era un joven. Existió un libro que se llama Tito. En la Biblia está, en el Nuevo Testamento, es cierto. Así que vaya conmigo, pero como Axa es tan amable, nos va a hacer el favor de ponerlo. Pero es Tito capítulo 3. Vamos a estar leyendo el 6 al 8, pero tenlo ahí, todavía no lo pongas, Axa, está bien. Quiero hablarles así breve de lo que voy a estar hablando. ¿Alguna vez usted ha escuchado alguna historia en la Biblia que habla de la lepra? ¿Sí? Bueno, la lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad que daba en la piel. Esta enfermedad tenía unos signos y síntomas muy característicos, y uno de sus síntomas era que empezaban a salir como unas manchitas en la piel, pero luego esas manchitas se iban haciendo grandes, y esas manchas, conforme se iban haciendo más grandes, iban dañando los cartílagos. Los cartílagos son donde usted, hágale así, todo lo que usted dobla, ahí hay unos partes de nuestra piel que no es hueso, se llama cartílago. También, mire, toque su nariz, lo tenemos poquito durita, pero no tan dura porque tenemos cartílago. Aquí las orejas, hágale así, aquí tenemos cartílago. Muy bien, esta enfermedad de la lepra, una de sus características es que empezaba a afectar la piel y los cartílagos. Se empezaba a comer los cartílagos de tal manera que se empezaba a caer, se empezaba a deformar. O sea que la nariz se empezaba a caer, las orejas se empezaban a caer, los dedos se empezaban a caer. Otro síntoma característico de esta enfermedad de la lepra es que donde empezaba a afectar la lepra, perdía la sensibilidad. O sea, no sentías. O sea que si te empezaba a afectar en tus dedos y alguien te enterraba una aguja en el dedo, no sentías. Fíjate, los síntomas era que te deformaba y no sentías. Era una enfermedad muy contagiosa. Entonces toda persona que se le diagnosticaba lepra tenía que salir de la ciudad, no podía vivir ahí. Algo así parecido como cuando el COVID, ¿recuerdan? ¿Alguien tenía COVID? Aíslalo. ¿Qué más? No lo toques porque te va a contagiar. Bueno, alguien que tenía lepra se le consideraba inmundo y a esa persona la tenían que separar. Casi siempre había fuera de la ciudad lugares donde se iban estas personas con lepra, y de hecho todavía hay lugares donde hay leprosarios, donde viven personas con lepra. Pero esas eran algunas de las características. Las características era que te deformaba, y otra cosa, perdías ¿qué? La sensibilidad. ¿Saben que el pecado está, lo toman como, es algo parecido a la lepra? Porque cuando Dios nos formó a nosotros, nos hizo tan bonitos. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, nos hizo tan perfectos que éramos exactamente a imagen de Dios. O sea, podías ver a un humano, podías ver a Adán y a Eva y decías, wow, ¿se parecen a quién? A Dios. Pero cuando llegó el pecado a las personas, entonces empezó a afectar de tal manera que nos empezó a ¿qué? A deformar, que ya no nos parecíamos a Dios. Nosotros los humanos no tenemos ya mucha similitud con Dios, porque nos ha afectado la lepra y entonces hemos sido deformados. El otro problema que hay también es que cuando el pecado viene y afecta nuestras vidas, la persona se hace ¿qué? Insensible. Voy a repetir esto. Cuando el pecado viene a la vida de la persona se hace insensible. Bueno, voy a corregir. Nos hacemos insensibles, de tal manera que podemos pecar con alevosía y ventaja y no sentimos. Ni siquiera nos damos cuenta. Me gusta mucho leer documentales, y sobre todo cuando son de enfermedades.
vi un documental de una persona que tenía lepra en la antigüedad. Dice que las ratas podían ruñir sus dedos, algunos ya no tenían sus dedos y ellos no se daban cuenta porque ya no sentían. Nosotros podemos pecar con alevosía y ventaja cuando hemos sido infectados del pecado y no sentimos. Es más, alguien nos puede decir, lo que tú estás haciendo no está correcto, y nosotros podemos con toda la seguridad decir, no es cierto, yo estoy bien, porque hemos sido afectados por el pecado. Podemos decir, hemos sido infectados por la lepra. ¿Por qué estoy dando esta introducción si vamos a hablar de Tito? Bueno, yo quiero decirles que Tito es una carta que escribe Pablo a una iglesia que está en un lugar que se llama Creta. Esta es una isla, Creta es una isla, y en este lugar las personas que viven en Creta son personas tan pecadoras, pero tan pecadoras, que han sido tan deformadas que lo que menos se parecen es a Dios, porque son personas que pecan muchísimo. De hecho, cuando empieza el capítulo 1 del libro de Tito, de la carta a Tito, perdón, está diciendo una frase que dijo un poeta. Pablo está diciendo, los cretenses, glotones, mentirosos, peleoneros, todas las cosas que usted se imagine malas, esas son de Creta. A estas personas Pablo les está escribiendo una carta, y hay un joven encargado de esta iglesia, se llama Tito. Ahí en ese pueblo, en esa isla, hay una iglesia, hay varias iglesias ahí, y el encargado es Tito. Ahora, esta iglesia tiene que tener cuidado de ser una iglesia santa, pura, que no sea infectada por la lepra. Que no sea infectada por la lepra. Estamos hablando espiritualmente, ¿eh? No vayan a decirme, no, Creta no era una isla que tenía lepra. Estoy hablando espiritualmente. Bueno, cuando llegamos al capítulo 3, ahora sí, Exa, por favor. Cuando llegamos al capítulo 3, quiero que leamos el verso 6. Perdón, el verso 3, perdón, Exa, era el 3. Ya estoy como mi esposo. ¿Estamos listos? ¿Sí? Leemos esto, por favor. Mire lo que es una persona que tiene lepra, espiritualmente hablando, ¿sí? Una persona que ha sido infectada por el pecado es esto. Vamos a leer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La Nueva Traducción Viviente dice, y odiándonos unos a otros. Lo voy a repetir, odiándonos unos a otros. ¿Les suena familiar eso de que envidia, te odio? ¿Han escuchado eso en estos tiempos? Porque eso lo hacían en Creta, pero aquí en nuestra pequeña ciudad donde nosotros vivimos, en este bello estado de Coahuila, en este bello país de México, ¿alguna vez usted ha escuchado que alguien odia a alguien? Sí, ¿verdad? Hemos escuchado eso. ¿Hemos escuchado que alguien envidia a alguien? Sí, esas cosas no son de Dios. No es la figura de Dios. Sin embargo, como hemos sido afectados por el pecado, son cosas que ahora sobresalen en nuestras vidas. Hemos sido tan deformados, ahora somos tan insensibles, que esto es algo muy común allá afuera. Pero ¿habrá alcanzado a la iglesia? No me conteste, es una pregunta, sí. ¿Nos habrá alcanzado a nosotros algunas cosas de estas? Pablo está diciéndole a Tito, tienen que tener mucho cuidado de esto. Yo creo que este año, probablemente, alguno de los que estamos aquí, hemos sido alcanzados por alguna cosa en nuestras vidas. Haga una recapitulación así en segundos. Este año, ¿qué he hecho? ¿Alguna cosa que haya hecho mal? ¿Me ha caído mal alguna persona?
Este año alguien me ha hecho algo y yo he dicho, híjole, me cae. No sé, este año no sé si haya pasado por su mente, veo a esa persona y se me revuelve el estómago. No sé qué haya dicho usted. Ay, hasta me duele la cabeza. No sé qué cosas haya pasado este año, pero probablemente, como la lepra es muy contagiosa, probablemente nos infectamos. Y como somos insensibles, cuando nos infectamos, pues no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que hemos sido infectados. Pablo les estaba diciendo, éramos en otro tiempo cuando habíamos sido infectados por el pecado, éramos insensibles, éramos peleoneros, envidiosos, mentirosos, nos odiábamos unos a otros sin hacer acepción de personas, a todos los odiábamos. Todos nos odiábamos, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero sin embargo, Pablo está diciendo, éramos. Pero yo quiero recordarles algo, iglesia, le decía a la iglesia de Creta. Yo quiero recordarles, verso 4. Quiero recordarles algo muy importante. En la antigüedad no había cura para la lepra. Todo el que tenía lepra se iba a morir. Le tengo buenas noticias. Hay cura para la lepra. Le tengo buenas noticias. Hay cura para el pecado. Verso 4, por favor, Axa. Verso 4. Mire qué bonito, qué hermoso dice. Pero, wow, cuando usted vea un pero en la Biblia, póngale mucha atención. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Dónde se manifestó ese grande amor? Se manifestó a través de Jesucristo. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, había muchos leprosos. Y los leprosos sabían que se iban a morir y solamente había una solución para que ellos pudieran vivir. ¿Saben cuál era la solución? Que Jesús los tocara. Que Jesús los sanara. Fueron con Jesús y cuando llegaron con Jesús, muchos de ellos le gritaron, Jesús, ten misericordia de mí, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que me sanes, quiero que me limpies. Y Jesús los sanaba. Ellos tuvieron la oportunidad de ser sanados. Dice que su piel se hizo nuevamente bonita. Volvieron a tener sensibilidad. Y volvieron su rostro, sus manos, su piel, volvió a estar nuevamente reconocible, porque estaban irreconocibles. ¿Nunca has escuchado a alguien que ahorita está pasando por pecado extremo? Así digámoslo, por pecado extremo, y cuando estamos hablando de esa persona decimos, no puedo creerlo. Si tú lo vieras, está irreconocible. Oh, pero cuando se manifiesta la gracia de Dios y llega Cristo a nuestras vidas, porque a esos pecadores de Creta llegó Cristo, llegó el evangelio y cambiaron, fueron transformados. Se manifestó la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo estará Nueva Rosita referente al pecado? ¿Todavía no nos alcanzará como Creta? Creo que también nosotros vivimos en una ciudad donde hay mucho pecado. Nos desenvolvemos donde el pecado es, todos los días vemos pecado y estamos tan acostumbrados al pecado. De hecho, algunos hemos sido afectados por el pecado que ni cuenta nos damos que nosotros también estamos pecando. Pero yo creo que hoy Jesús quiere venir a nuestras vidas, quiere manifestarse en nuestros corazones. Jesús quiere hacer un cambio glorioso, quiere volvernos otra vez que nos parezcamos nuevamente a Dios. Qué bonito, ¿no? Que nuestros hijos testifiquen de nosotros y digan, oye, ese domingo último del año del 2025, realmente Dios sí tocó a mi mamá. Dios realmente tocó a mi papá. Dios realmente tocó a mi hijo. Dios realmente tocó a mi hija. Dios realmente tocó mi matrimonio y Dios realmente cambió. Realmente éramos irreconocibles, pero ahora nos parecemos más a Dios porque Él nos ha tocado. Su gracia gloriosa ha venido a tocar nuestras vidas y hemos sido cambiados y transformados. Pablo les está dando la buena noticia.
Hay cambio, hay transformación, hay vida en Cristo Jesús. A un pueblo donde estaba viviendo en terrible pecado, se le está dando la buena noticia. Hay vida y hay cambio en Cristo Jesús. Verso 5, Axa, por favor.